on guztioi. Lehenik eta behin ekitaldi honetara konektatu zareten guztioi eskarrak eman nahi zaituztet. Bereziki jardunaldian islari gisa parte hartuko duzuenentzat, zure esperientzia eta ezagutzak gurekin partekatzeko aditasunagatik. Webinar hau aste kliman kokatzen da, klimaren eta energiaren astean hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak bultzaturiko ekimena da. Honen helburua, herritarrak konzientziatzea eta mobilizatzea izanik beharrezkoa den transizio energetiko eta klimatikoaren aurrean. Bertaratu zareten guztioi, gogoratu nahi dizuegu ekitaldi grabatu egingo dela, aurrerago kontsultatu ahal izateko, azkenik kamerak eta mikrofonoak desaktibatu edukitzeko eskatzen dizuegu. Gaurko saioan, berotegi efektuko gazen isurketen konpentsazioaren gaia aztertuko dugu. Baita gai hori, gure erakundeetatik nola txerta dezakegun ere. Saio honen bidez, enpresek klimakintzarako estrategian beste urrats bat eman dezazuela lortu nahi dugu. Bueno, como decía en euskera, buenos días a todos. Gracias por venir aquí a esta jornada que estamos liderando desde Aclima y que se encuentra y está en el marco de Este Clima. Este Clima es la semana del clima y de la energía que está promovido por el Departamento de Promoción Económica, de Desarrollo Económico, Sostenibilidad Ambiental y Medio Ambiente del País Vasco, del Gobierno vasco. Y dentro de este marco queremos hablar de compensación de emisiones, ¿no? Sabemos en estos momentos que el cambio climático es uno de los aspectos más importantes que se están dando o de los que se está hablando en el mundo y en Europa. El Pacto Verde Europeo ha apostado por ser neutral, que Europa sea climática neutralmente en el 2050. Euskadi ha apostado por ello también en su estrategia Clima 2050. Y necesitamos hacer muchas cosas, ¿no? Necesitamos sobre todo reducir, necesitamos mitigar esas emisiones de CO2, necesitamos adaptarnos al cambio climático porque al cambio climático lo vemos, lo estamos notando y existe. Y necesitamos saber cómo compensar, ¿no? La compensación es un tema que sale mucho, que se habla mucho, que se dice mucho y que necesitamos también desde Aclima y desde IOBE y desde esta semana de Este Clima nos parecía muy interesante haceros llegar qué significa la compensación, ¿no? Y cómo la compensación es una herramienta clave, es una herramienta muy importante, es una herramienta que debemos saber utilizar, pero que no es la única o la única que se debe usar. Que antes de llegar a la compensación tenemos que hacer un largo camino basado sobre todo en la reducción, ¿no? En la jornada de hoy vamos a tener, pues desde una perspectiva de lo que Europa está haciendo relacionada con las políticas de reducción y de mitigación y de compensación de emisiones de CO2. Vamos a ver la mirada que tiene Euskadi en relación a este tema y vamos a ver cuáles son los mecanismos, las estrategias que las empresas podéis llevar a cabo para poder compensar, ¿no? Y además vamos a ver tres casos de empresas que están trabajando en este ámbito, ¿no? Y de tres proyectos en que están trabajando en este ámbito y que, bueno, que os van a decir cómo se están posicionando ellos ante este tema de la compensación, ¿no? Y para empezar tenemos a Alex Boto. Alex Boto es el director general de IOBE. Eskerrik asko, Alex, gurekin egoteagatik. Bueno, Alex es licenciado en Ciencias Químicas, lleva más de 20 años trabajando en IOBE como responsable de planificación ambiental del Gobierno vasco y además ahora pues es el director general. Es un gran amigo y aliado de Aclima y ya, bueno, ha impartido clases de posgrado en diferentes universidades internacionales en materias de innovación ambiental, economía circular y cambio climático. Y bueno, nos va a hacer la apertura a esta sesión. Eskerrik asko, Alex, zurea da hitza. Bueno, Olga, licenciado en económicas químicas, me encantaría, pero luego creo que tenéis He vuelto a decir químicas. Es porque soy yo. Porque... Bueno, pues es que doy clase de economía. Además, hoy lo que vamos a trabajar, lo que vais a trabajar los ponentes es un tema muy vinculado con la economía y el cambio climático y creo que la economía ha generado
algunos problemas en materia de cambio climático y también la economía es una buena alianza para resolver los problemas que genera el reto climático. Así que naz, eskerrik asko egunon denori, Alex Botonaz, Iobeko zuzendari orokorra, gobernuarena, Eusko Jaurlaritzakoa, Iobe eta klima benetan sentitzen dut holan aliantza estrategikoa gara eta lankidetza publiko eta pribatuen bidez aldi berean Euskadin ingurumen iraunkortasuna bai, baina leihokartasuna bai sustatzen ditugu. Nik uste dut hori leihokartasuna bai hori sustatzea importantea dela. Eta orduen eskerrik asko Olga eta zure taldea. Veo que hay más de 100 personas que están siguiendo este evento y bueno, pues felicitaros tanto por el evento como por la temática que yo creo que va a ser muy relevante en los próximos años. Ahora voy a intentar contextualizar esta presentación en esta temática. Como antes bien ha estado comentando Olga, este evento se enmarca en Asteclima, Semana del Clima y la Energía en Euskadi, que esta edición 2022 hemos puesto el foco desde el Gobierno vasco en la acción de los municipios y la ciudadanía y estamos desarrollando durante algo más de una semana, creo que son 10 días, más de 200 actividades que estamos poniendo en valor nuestro patrimonio natural, por su capacidad de apoyar el secuestro del carbono e intentar hacer nuestro territorio más resiliente. Entonces, este foro, estas jornadas de hoy, pues se marcan en este clima y berriro eskerrik asko Olga eta zure taldea. Antes del contexto, voy a destacar un informe que personalmente me ha llamado mucho la atención, que creo que marca un punto de inflexión en materia de sostenibilidad y en materia de cambio climático. El informe, creo que ha salido la semana pasada, el informe de percepción de la innovación vasca 2022, que elabora Innovasque, ha señalado las palancas, cuáles son las palancas que las empresas señalan para acelerar la innovación en sus propias empresas. Y la primera de varias palancas, con varios drivers para impulsar la innovación, la primera en materia es la transición ecológica y energética. La segunda, la transición digital. O sea, con estos dos drivers, con estas dos palancas, las empresas nos están diciendo la importancia de incorporar la transición ecológica y energética en materia de innovación. Yo creo que es un informe que merece la pena echarle un vistazo. Todos conocemos que nos encontramos en emergencia climática. Este verano pues, ha quedado como el más cálido registrado en Europa. La temperatura media de este verano creo que ha sido de más 0,4 grados superior al año 2022, lo que esto supone un nuevo récord y que nos debe de hacer reflexionar hacia cómo estamos avanzando en calentamiento global. Entonces, avanzar hacia las cero emisiones netas, yo creo que más que nunca se ha convertido en un objetivo que debemos cumplir a la mayor velocidad posible. El año 2021 ya fue un hito importante. La Ley del Clima de la Unión Europea nos ha transformado el compromiso político del Pacto Verde Europeo, que era de alcanzar la neutralidad climática al año 2050, en una obligación con objetivos ambiciosos a 2030. En Euskadi, de este paraguas europeo, estamos en estos momentos, como conocéis, elaborando el anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático, que en estos momentos se encuentra en proceso de tramitación y remisión al Gobierno en breve y asume este objetivo de neutralidad climática para el 2050. Llevamos una trayectoria de décadas con muchos esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La media desde el año 2005, Europa ha reducido un 27% y Euskadi un 35%. O sea, la senda es buena, pero tenemos que dar un paso más allá y acelerar esta reducción de gases de efecto invernadero. Hay emisiones para las que aún no existen soluciones técnicas o no son económicamente viables. Tenemos un plan de transición energética y cambio climático de Euskadi 2021-2024 que
tiene 15 iniciativas emblemáticas y posteriormente la directora de Acción Climática de IOBES lo va a detallar algunos aspectos clave, pero varias de estas iniciativas emblemáticas que están en este plan están enfocadas a la reducción de emisiones. Pero no se olvida el papel de los sumideros como instrumentos para compensar estas emisiones y avanzar hacia el objetivo de neutralidad climática. Los sumideros son un instrumento también fundamental y los mecanismos que ahora os voy a comentar como contexto de este instrumento económico que hoy presentamos de compensación de emisiones, yo creo que es un instrumento fundamental de avanzar en él. Entonces, la compensación de emisiones es un instrumento que permite a las empresas y a los países compensar esas emisiones que son difíciles de reducir invirtiendo en proyectos que evitan o bien evitan o bien eliminan las emisiones a la atmósfera. El mecanismo para favorecer la compensación son los mercados de carbono. Los mercados de carbono, de esta forma, se convierten en una herramienta clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y desde los economistas sabemos que los mercados pues son los más coste eficientes para abordar algunos de estos objetivos. Los mercados obligatorios son mecanismos que ya los abordan las empresas sometidas al régimen de comercio de emisiones, pero los mercados voluntarios se utilizan pues, a voluntad de las propias empresas. Y hoy vamos a centrarnos en los mercados voluntarios, donde las empresas asumen la responsabilidad de intercambiar créditos de carbono para compensar sus emisiones y de esta forma cumplir sus objetivos de descarbonización. Dejadme daros dos datos que a mí me han llamado la atención de cómo está evolucionando estos mercados de voluntarios de carbono. El año pasado, el 2021, el valor del mercado voluntario de carbono se ha multiplicado por 4. La referencia se basa en el Ecosystem Marketplace y las cuales afirman que anualmente se negocian unos 400 millones de créditos de carbono. Esto, traducido en euros, en 2021, por vez primera en la historia, se supera el valor de los 1.000 millones de euros en créditos negociados y emitidos. 1.000 millones de euros el año pasado en créditos negociados y emitidos en el mercado voluntario de carbono. Eso yo creo que ya es un hito para que se vea la evolución. Y la previsión de la demanda se espera que se multiplique entre 5 y 15 veces en los próximos 10 años este valor. Entonces, el mercado voluntario de carbono es un mecanismo eficaz para conseguir la neutralidad climática, pero el mensaje que ya más a nivel técnico me transmiten es que no todos los proyectos sirven. Debemos buscar proyectos de alta calidad que mitiguen, por supuesto, que mitiguen las emisiones, reduciendo, evitando o eliminando el carbono a la atmósfera, pero a la vez tiene que aportar ventajas añadidas como pueden ser la mejora de las condiciones de las personas, las condiciones de vida, la conservación de la biodiversidad, la contribución a los ODS. Bueno, pues esto, no es importante que el mercado voluntario de carbono fije bien cuáles son los proyectos de calidad. Y para contar con un nivel adecuado de integridad ambiental, de calidad, los mecanismos de compensación y los proyectos que dan lugar a los créditos de carbono deben de seguir las Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets. Es una iniciativa que trabaja para conseguir un mercado voluntario de carbono eficaz y eficiente. Estas dos palabras son importantes cuando se establece un mercado voluntario de carbono. Las empresas han de definir sus hojas de ruta hacia las cero emisiones netas siguiendo estándares rigurosos como el Net Zero Standard. Y seguir este estándar implica 3 pasos. Reducir las emisiones por metas ambiciosas a medio y largo plazo basadas en la ciencia. El primero, reducir las emisiones, compensar de forma voluntaria comprando créditos de carbono, mientras se realizan esfuerzos para alcanzar reducciones que se están buscando. Y la tercera sería neutralizar las emisiones residuales que no se pueden reducir. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak isurketen borondatzeko konpentsazioa sustatu nahi du. Lurraldeen hustubideak zurgatzea sustatuko duen sistema propio baten bidez. Como os decía, concluyendo, desde el Gobierno vasco queremos fomentar la compensación voluntaria de emisiones a través de un sistema propio que fomente la absorción por sumideros en el territorio
Y para avanzar en este objetivo es necesario crear una oferta adecuada de proyectos e incentivar la participación de la demanda. Gaurko ekitaldi bezala oso garrantzitsuak dira y foros como el de hoy pues son claves para conocer y ver el potencial de esta herramienta económica en pro de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eskerrik asko eta hurrengo hizlariari paso emango diot. Eskerrik asko, Olga. Eskerrik asko, Alex, eta barkatu, ya es la segunda vez que te confundo, en la licenciatura, ¿Cómo quiero llevarte a mi terreno? Es que ya veo, ya. Veo que eres un economista muy técnico, entonces eres de los nuestros. Economista ambiental. Bueno, vamos a seguir, eskerrik asko, Alex, eta bueno, vamos a seguir con Luis Rey, ¿vale? Luis Rey es investigador, a ver si lo digo bien, a ver si a ti no te cambio la cualificación, ¿no? Investigador postdoctoral en el BC3, tienes un doctorado en Economía por el Instituto Universitario Europeo. En los últimos 6 años has trabajado en el Joint Research Center de la Comisión Europea en el análisis económicos de políticas climáticas y energéticas. También has trabajado en el Economics for Energy, centro de investigación especializado en el análisis de políticas energéticas, ¿no? Y nos vas a contar un poco cuál es la política climática europea y el papel de los mercados de CO2. Pues eskerrik asko eta, bueno, zure adaitza. Luis. Hola, buenos días, Olga. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y efectivamente yo también soy economista, o sea que tenemos 2 economistas seguidos en estas presentaciones. Como has dicho, yo voy a hablar sobre la política climática europea y más concretamente sobre el papel que juegan los mercados de CO2. Al final de mi presentación también voy a hablar un poquito sobre los mecanismos de compensación, que tampoco los conozco superficialmente, tampoco soy un experto en ese ámbito. Una cosita, Luis, ¿puedes poner la presentación en modo presentación abajo? Sí. Si no te crea problema. Sí, perdona. Así, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues empezaré con algunas generalidades de las que ya probablemente estáis muy familiarizados y que ya ha comentado Alex. Ya sabéis que la Unión Europea tiene como objetivo ser neutra en carbón para 2050. Este objetivo está en línea, digamos, con el Acuerdo de París, por el que intentamos no superar los 2 grados centígrados y, si es posible, no superar el 1,5. Para alcanzar este objetivo, como ya habéis comentado, se va a necesitar una transformación muy grande, digamos, de la forma en que producimos, la forma en que nos movemos, consumimos, una transformación en general de toda la economía. La Unión Europea, además de los objetivos a largo plazo, también se ha ido estableciendo objetivos más en el corto y en el medio plazo. El del medio plazo, por ejemplo, ha sido actualizado en los últimos años con el Green Deal. La Comisión Europea ha propuesto ser más ambiciosa y reducir las emisiones un 55% en 2030 con respecto a los niveles de 1990. Para alcanzar este objetivo en 2030 se va a necesitar reformar los principales mecanismos de los que posee la Unión Europea para reducir las emisiones. El principal mecanismo es el mercado de emisiones, el ETS, del que voy a hablar un poquito más en profundidad a continuación. Pero también se va a tener que hacer un esfuerzo por los Estados miembros, reducir las emisiones en sectores difusos, aquellos que no están cubiertos, no forman parte del ETS. También la Comisión Europea ha propuesto una reforma de la directiva de impuestos energéticos, quiere actualizar los estándares y hacerlos más duros del transporte y también actualizar las políticas en otros sectores como agricultura y el uso del suelo. Como vemos en este gráfico, se puede decir que hasta el momento la Unión Europea está cumpliendo sus objetivos. Desde 1990 las emisiones se han ido reduciendo. Se había puesto el objetivo de reducir las emisiones un 20%
para 2020 y, como vemos, este objetivo se cumplió ampliamente. Es verdad que la pandemia ha ayudado bastante a la reducción de las emisiones en 2020, pero también es verdad que antes de la pandemia, en 2019, el objetivo ya se había cumplido. O sea, se puede decir que en líneas generales, en temas de reducción de emisiones, la Unión Europea está en buena línea. Como he dicho, el principal mecanismo que posee la Unión Europea para reducir las emisiones es el régimen de mercado de emisiones, el ETS. El mercado de emisiones se estableció en 2005. Desde entonces ha ido pasando por diferentes fases, ha ido mejorando su funcionamiento. Actualmente nos encontramos en la cuarta fase, que comprende el periodo de 2021 y 2030. Y cubre, en su principio, cubría alrededor del 45% de las emisiones. Actualmente creo que es menor por la reducción de emisiones que se han producido dentro del mercado. Abarca sectores como la generación eléctrica, la industria intensiva en emisiones, refinerías, cemento, papel. Y desde la tercera fase, creo, en 2012, también se incluyó la aviación comercial. El ETS, digamos, la reducción de emisiones del ETS está en línea con los objetivos a medio y largo plazo que se establece en la Unión Europea. Actualmente se impuso, digamos, una reducción del 43% de las emisiones de los sectores que participan en el mercado a 2030 con respecto a los niveles de 2005. Creo que este porcentaje se va a tener que incrementar con el Green Deal, pero bueno, más o menos ese es, digamos, el porcentaje de reducción que se espera dentro del mercado. El funcionamiento del mercado es un sistema, un mecanismo de mercado que funciona bajo el mecanismo Cap and Trade, es decir, se establece un límite al número de permisos de emisión que se emiten en el mercado, digamos que se asignan en el mercado, y una vez asignados los permisos de emisión, los agentes que participan en el mercado pueden intercambiarlos. Digamos, este mecanismo de mercado aporta flexibilidad, aporta eficiencia y permite reducir las emisiones allí donde es más barato. Es decir, si, un ejemplo, una empresa no tiene la tecnología o la tecnología todavía es muy cara para mitigar las emisiones dentro de su sector, puede acudir al mercado, puede seguir emitiendo, acudir al mercado, comprar derechos de emisión. Y, por el contrario, una empresa, un sector donde la tecnología ya se ha desarrollado y es barato poder reducir sus emisiones, puede reducir las emisiones y acudir al mercado para vender sus derechos de emisión. De esta forma, con el intercambio de emisiones, conseguimos eficiencia y que se reduzcan los costes de mitigación. En esta cuarta fase, como ya he dicho, se establece un límite, digamos, al número de emisiones de derechos de emisión que hay en el mercado y de esta forma se consiguen los objetivos establecidos en largo plazo. ¿Cómo se consigue? Pues ir reduciendo los derechos que hay en el mercado poco a poco. Actualmente, en esta cuarta fase, se ha previsto una reducción anual del 2,2%. También con el Green Deal creo que este porcentaje hay que actualizarlo y sería incluso mayor. Un aspecto importante sobre el mercado de emisiones es la forma en la que se asignan estos derechos de emisión. En un principio, en las primeras fases, los derechos de emisión se asignaban de forma gratuita, pero, digamos, ha ido cambiando a lo largo de los años. Actualmente, solo aquellas industrias que están expuestas a la competencia exterior y para evitar la fuga de carbón son las únicas que reciben actualmente los derechos de emisión de forma gratuita. Incluso, digamos, esta asignación gratuita se quiere ir eliminando a 2030 y la Comisión Europea
Europea ha propuesto, digamos, incluir otros mecanismos para evitar que las empresas expuestas a la competencia exterior se vean, digamos, afectadas negativamente por otras empresas que no están, digamos, reguladas con políticas climáticas. También en esta cuarta fase se ha introducido un mecanismo de reservas para evitar, digamos, estabilizar el mercado, para evitar fluctuaciones y para evitar precios de carbón excesivamente bajos que se han visto en el pasado. Y así, digamos, que el mercado pueda, digamos, emitir unas señales adecuadas de reducción de emisiones. Como vemos en este gráfico, el ETS ha contribuido a la reducción de emisiones desde 2005, en el momento que se estableció, hasta la actualidad. Las emisiones en el ETS se han reducido más de un 35% y, por lo tanto, están, digamos, en camino de alcanzar los objetivos establecidos en el medio y largo plazo. Se puede decir, tuvo unos inicios un poco complicados, también por la crisis financiera, pero en las últimas etapas el funcionamiento, digamos, del ETS creo que, digamos, es bastante bueno. Por ello, también la Comisión Europea ha propuesto ampliar el ETS, el mercado de emisiones. Bueno, más bien que ampliar, crear un nuevo ETS para incluir dos sectores difusos, el sector del transporte en carretera y el de los edificios. Como he dicho, no es, digamos, ampliar, sino es un nuevo ETS que sería independiente del actual, aunque es verdad que en el futuro podrían, digamos, unirse. Y el funcionamiento de este nuevo mercado de emisiones sería muy parecido al actual. Se establecería un límite de emisiones que se irían reduciendo, digamos, poco a poco a lo largo de los años, y los diferentes agentes que participen en el mercado podrían intercambiar los derechos de emisión. Existiría una diferencia importante con respecto a la actual. No se regularían los consumidores finales, ya que administrativamente sería muy complicado porque hay muchos consumidores finales de transporte en carretera y edificios, y la regulación recaería sobre los suministradores de combustibles. Finalmente, también se plantea la posibilidad de crear un fondo social con los ingresos generados por este nuevo mecanismo, para compensar los efectos negativos de subidas de precios sobre los grupos más vulnerables. El mercado de emisiones de la Unión Europea fue el primero que se estableció en el mundo, pero poco a poco otros países y otras regiones han ido estableciendo sus propios mercados. Vemos que Corea del Sur, Nueva Zelanda, el estado de California, incluso China, creo que fue el año pasado cuando ya, digamos, puso en marcha su mercado de emisiones, han ido creando sus mercados de emisiones con el fin, digamos, el mismo fin que la Unión Europea, de facilitar y hacer más eficiente y coste efectivo la reducción de emisiones. Cada mercado tiene sus peculiaridades, pero la idea general, digamos, la filosofía de los mercados es la misma. La posibilidad de los intercambios, reducir las emisiones allí donde es más barato y hacer, digamos, los costes de mitigación más llevaderos. Y voy a acabar, digamos, hablando un poquito sobre los mecanismos de compensación. En el inicio del ETS, la Unión Europea acordó incluir los mecanismos de compensación aprobados en Kioto dentro del sistema. Más concretamente, dos mecanismos: el Clean Development Mechanism, por el que las empresas participantes del mercado podían compensar parte de sus emisiones mediante inversiones en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo. De forma muy similar, también las empresas podían hacer uso del Joint Implementation, con la diferencia en que los proyectos de reducción de emisiones se llevan a cabo en países industrializados. De todas formas, la Unión Europea estableció ciertos límites cualitativos en relación al tipo de inversión que se podía llevar a cabo,
se evitaban inversiones relacionadas con la energía nuclear, con el uso del suelo y con la reducción de ciertos gases industriales, y también se establecieron límites cuantitativos. No se podían usar, digamos, estos mecanismos para compensar. El número de compensaciones tenía que ser limitado, no se podía utilizar para compensar todas tus emisiones, por ejemplo. En la actualidad, la Unión Europea considera que sus objetivos de reducción de emisiones se tienen que llevar a cabo dentro del propio territorio, y por eso en la cuarta fase, en la fase actual del mercado de emisiones, se ha eliminado la posibilidad de utilizar los mecanismos de compensación. En el Acuerdo de París, los mecanismos de compensación quedan recogidos en el artículo 6. Ha sido un artículo bastante controvertido, ha generado mucho debate entre los países y, de hecho, no se llegó a un acuerdo en relación a este artículo hasta el año pasado en la cumbre de Glasgow. Finalmente se acordaron 3 tipos de mecanismos de compensación, 2 mecanismos de mercado y 1 de no mercado. En líneas generales, el primero de ellos, el primer mecanismo de mercado, hace referencia a los mercados de obligado cumplimiento, como puede ser el ETS y otros que hemos visto que se han establecido en el mundo, y, digamos, digamos, aboga este primer mecanismo por una cooperación, incluso la posibilidad a futuro de unir los mercados de obligado cumplimiento. El segundo mecanismo de mercado hace referencia a los mercados voluntarios, a la posibilidad de crear un mercado, de crear mercados para que aquellas empresas, digamos, que de forma voluntaria quieran reducir sus emisiones, puedan acudir y, digamos, por ejemplo, puedan acudir a estos mercados para compensar algunas de las emisiones que, pues, no pueden reducir por falta de tecnología o porque la tecnología es muy cara. Y, por último, el mecanismo que se aprobó, este no mercado, ya hace más referencia, digamos, a los acuerdos bilaterales entre países para transferencia de tecnología, de buenas prácticas. Como he dicho, los mercados, especialmente, digamos, los mecanismos de compensación, los voluntarios, han creado bastante controversia, son polémicos en cierta forma. Hay personas que defienden, instituciones que los defienden, y hay, digamos, otras personas que creen que tienen muchos inconvenientes. Desde el punto de vista, bueno, creo que ya más o menos ya se han ido comentando los aspectos positivos. Los aspectos positivos es que, digamos, al ser mecanismos de mercados, pues, digamos, aportan flexibilidad, permiten, digamos, reducir las emisiones de forma más eficiente, reduce los costes de mitigación y, digamos, se pueden alcanzar los objetivos de reducción de emisiones antes de lo previsto. También se defiende que, digamos, facilita la transferencia de tecnología entre países, principalmente entre países desarrollados a países en vías de desarrollo. Pero también han recibido muchas críticas y creo que muchas de ellas con razón, porque se han visto, digamos, prácticas un poquito dudosas. Una de las principales críticas que reciben los mecanismos de compensación voluntarios es el tema de la doble contabilidad. Se ha visto que muchas veces se lleva a cabo un proyecto y la reducción de emisiones que genera ese proyecto se contabiliza tanto por la empresa o el país que ha financiado el proyecto como el país receptor. También se les critica por la falta de transparencia y supervisión. No queda claro dónde se llevan a cabo estos proyectos de reducción de emisiones, cómo se contabiliza la reducción de emisiones. También otro de los aspectos negativos puede ser que se llevan a cabo proyectos que se hubiesen llevado de todas formas, entonces no aportan realmente una reducción adicional de emisiones.
Y finalmente, otro de las críticas que reciben es el tema de que pueden desincentivar el desarrollo tecnológico. Es decir, que muchas empresas pueden acogerse a estos mecanismos de compensación para definirse como neutros en carbono, por ejemplo, y no invertir, no innovar, desarrollar la tecnología necesaria para reducir las emisiones en su propio sector. Muchas gracias. Bueno, esto es todo y encantado de responder luego a las preguntas que queréis. Es que ricasco, Luis. Una cosita, te voy a hacer una pregunta que ya ha llegado que es muy concreta para ti. Hay otra pregunta más generalista que quizás la contestaremos al final o quizás a raíz de que vaya viendo la persona el webinar, pues se verá por qué no solo la compensación es lo que vale, ¿no? Pero una pregunta, ¿por qué al sector de la construcción, a quién se le va, en esta nueva ampliación que tiene el mercado de derechos de emisión, al sector de la construcción, ¿a quién le aplicaría? ¿A las casas no sería? ¿A quién sería? Porque en el transporte has dicho que serían los que suministran el combustible, ¿en el caso de la construcción sería lo mismo? En los edificios, igualmente, sería, digamos, a los suministradores, por ejemplo, pues para el gas que se utiliza, digamos, para calentar los hogares. Sería, digamos, la regulación recaería sobre los suministradores de gas para calentar los hogares. O sea, digamos, porque, digamos, si se quisiese hacer igual como actualmente, es imposible que, digamos, todos nosotros participemos en ese mercado. Sería administrativamente muy complejo. Vale, es que recasco, ¿vale? Bueno, Marimar, que ya nos ha puesto la presentación, tiene unas ganas de entrar terribles, no la quites ya. Marimar Eskerrik-asko etortzeagatik, es licenciada, esta sí, en Ciencias Químicas, menos mal, por la Universidad del País Vasco, cuenta con más de 25 años de experiencia como profesional en el área de medio ambiente en IOBE, actualmente es directora del área de acción climática en IOBE y, bueno, pues es coordinadora del proyecto LIFE Urban Clima, que sabemos que es uno de los grandes proyectos que se están moviendo para la inclusión de infraestructura verde, ¿no? en nuestra región y en nuestro territorio. Y bueno, nos va a hablar un poco pues, de la estrategia de compensación de Euskadi, así que ánimo, Marimar, que te veo con ganas. Ya podéis disculpar, pero he tenido algunas malas experiencias de compartir presentación, entonces en cuanto lo veo, bueno, en primer lugar agradecer a Clima, agradecer por organizar este webinar, hacerlo en el marco de Aste Clima. Decíamos, el foco está puesto en los municipios y en la ciudadanía, pero sí que es cierto que hay un movimiento en torno a esta semana que ya lleva su tercera edición, con jornadas de puertas abiertas en centros de investigación especializados en estas materias, con seminarios técnicos como este. Entonces, yo creo que al final el eslogan de Aste Clima es cada pequeño gesto cuenta y este no es un pequeño gesto, es un sistema complejo. Se lo hemos escuchado a Olga, se lo hemos escuchado a Alex y se lo hemos escuchado a Luis, pero hay que enmarcarlo siempre en una estrategia para dar garantías, ¿vale? Entonces, sin más, paso a exponeros un poquito cuál va a ser, ¿veis? Ahora no me deja avanzar la presentación. No me digas. Pues igual no la pongas en la presentación y pásala directamente desde el PowerPoint, eso sí suele dejarlo. A dar el escape. Sí, pues no me está respondiendo, igual es que está pensando un poquillo. Va. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, ¿por qué os decía esto? Porque creemos que las estrategias climáticas han de ser integrales. Estamos hablando de integración en la parte de mitigación, neutralidad, estamos hablando de adaptación y estamos hablando de hacerlo de forma justa. ¿Vale? Entonces, también en el ámbito de compensación hay que tener un marco integral. Entonces, hay que tener una estrategia y un posicionamiento como territorio, hay que dar unas garantías y hay que seguir conociendo nuestro territorio para saber cuál es el límite de nuestra capacidad también de absorción de carbono. El marco se ha ratificado aquí. Euskadi se compromete con las iniciativas internacionales, se compromete con el Acuerdo de París, lo ratifica en Glasgow. Todas estas cumbres al final siempre tenemos la sensación de que tenemos mucha ambición cuando se empieza a negociar y que el final es una decepción.
también es cierto que mi trayectoria en este campo cada final es un paso más allá. Entonces, veámoslo así, pero veámoslo con la necesidad de acelerar toda esta transición. ¿De dónde venimos? Pues bueno, yo creo que es justo reconocer en este marco que llevamos una trayectoria. Ya en 2002, cuando hicimos la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible, aparecía una meta que era limitar los efectos del cambio climático. Hemos ido evolucionando, pero uno de nuestros hitos principales, como también lo ha nombrado Olga, fue en 2015, al Acuerdo de París, llegamos con una estrategia de cambio climático que tenía ya ese enfoque integral, integraba la mitigación y la adaptación. Siguiente hito significativo, como no puede ser de otra manera, es la declaración de emergencia aprobada por el Lehendakari y posteriormente ratificada por el Parlamento. O sea, hay unidad de acción en esta materia y ahora en el contexto que tenemos también se está pidiendo, ¿no?, un pacto social en esta materia. Otro de los hitos significativos, pues, desde la parte de adaptación para nosotros fue consolidar un proyecto transformador como es el LIFE integrado, ¿no?, donde tenemos 20 socios de todos los niveles de la administración y generadores de conocimiento trabajando en materia de adaptación. Y otro de los hitos significativos está siendo ya la propia planificación. En esta legislatura hemos cambiado la forma de ver. La energía y el cambio climático eran, a nivel planificador, eran como dos planificaciones que iban en paralelo. Bueno, ahora ya las tenemos integradas. Y paralelo al trabajo que está haciendo Europa y a la señal que nos ha dado, está muy bien adherirnos a iniciativas, está muy bien tener una planificación, pero este año se está trabajando intensamente en tener una normativa que sustente un marco jurídico estable, que nos traslade esos objetivos de neutralidad climática y esa resiliencia del territorio, haciéndolo de forma justa para nuestros sectores económicos, pero también para la población que es más vulnerable, a través de un instrumento normativo. Como os comentaba Alex, tenemos el anteproyecto de ley está bastante avanzado en su tramitación, está en las últimas fases de tramitación, ha pasado ya con informe favorable, el Consejo Económico Social, y va a ser este el marco donde incorporemos los mecanismos de compensación. ¿Para qué? Para subsanar esas carencias o intentar subsanar esas carencias de los mecanismos de los que Luis nos habla. ¿Vale? Entonces, la ley recoge, la ley se estructura en un capítulo de neutralidad climática, que se estructura también, como no puede ser de otra manera, en la parte de emisiones energéticas y emisiones no energéticas, y en las no energéticas la economía circular tiene un papel fundamental y los sumideros también lo tienen, de carbono también lo tienen. Por otro lado, se articula a través de todo el concepto de resiliencia del territorio, abordando todas las políticas y agentes sectoriales, y finalmente se articula a través de instrumentos transversales. Es en estos instrumentos transversales donde se recoge el registro de iniciativas de transición energética y cambio climático. El registro de iniciativas vuelve a ser un registro integral. Están las empresas con sus actividades económicas que tendrán obligación de reportar sobre sus emisiones y sobre sus planes de descarbonización. Habrá empresas que por su tamaño y actividad lo puedan hacer o entidades lo pueden hacer de forma voluntaria. El registro incorpora también, como su propio nombre indica, actuaciones de eficiencia energética, de desarrollo tecnológico y también toda la parte de absorción, compensación y una parte de adaptación, ¿vale? Entonces, volvemos a enfocarlo como un instrumento transversal anclado a la ley y con una visión integral, que es nuestra trayectoria de trabajo. ¿Cómo estamos?
Vale, el último inventario que tenemos, sabéis que Euskadi es una de las pocas regiones que tiene su inventario regionalizado, adaptado a la metodología que establece Naciones Unidas y las directrices del panel intergubernamental de cambio climático. Nuestras emisiones están del orden de 16,4 millones de toneladas en 2020. Es obvio que es un contexto que está muy condicionado por el COVID. ¿Vale? Estamos en un 35% de reducción de las emisiones, como nos decía Alex, condicionada por el COVID. También en nuestras absorciones tenemos condicionantes. El último inventario tenemos casi 1 millón de toneladas de CO2 absorbidas, fuertemente condicionado por la banda marrón. No podemos obviar los contextos globales, pero también los locales. Por eso pensamos que compensar y favorecer la absorción en nuestro territorio es un valor adicional y para eso tenemos que conocer nuestro territorio. Entonces, el mensaje es para nosotros, los sumideros de carbono son una pieza clave en la neutralidad climática, pero no a cualquier forma. Pero también considerando que estos sumideros muchas veces están en espacios donde nos aportan una cantidad de servicios ecosistémicos para ser un territorio más resiliente, que cualquier proyecto no vale y han de ser de calidad. Os comentaba, el Plan de Transición Energética y Cambio Climático 2024 tiene la misma estructura que la ley, unos capítulos de neutralidad, otros de resiliencia y otros transversales. Y la parte de sumideros en sí, el plan se estructura a través de líneas, se articula líneas y programas, como conocemos la planificación, pero sí queríamos destacar dentro del plan 15 iniciativas que hemos denominado emblemáticas. Los sumideros de carbono, una red Natura, un territorio que tenemos el 23% de este territorio catalogado como red Natura adaptada, son piezas clave para conseguir los objetivos. Para eso tenemos que tener sistemas robustos que nos midan cuál es el potencial de absorción de nuestro territorio. Tenemos que tener garantías en esas mediciones. Tenemos que poner mecanismos como el registro. Tenemos que fomentar ayudas para que también se inviertan y se desarrollen este tipo de proyectos en el territorio. Y es por ello que la apuesta del departamento ha ido siempre por una doble vía, ¿no? O sea, había una pregunta ahí, ¿por qué no nos ponemos a compensar ya? Pues yo creo que la pregunta es, ¿por qué no activamos que tener un territorio que absorba con mayor capacidad de absorción, ¿no? Entonces, el departamento, por un lado, lo que ha trabajado es en líneas de apoyo y a entidades principalmente locales para que desarrollen y fomenten estos proyectos de absorción mediante una serie de criterios y, por otro lado, analizar, estudiar y determinar un poco cuál es nuestro mapa de existencias de carbono actual, cuál podría ser nuestro mapa potencial, y hemos desarrollado una calculadora de absorciones específica en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque las calculadoras de absorciones que tenemos estándar analizan solo la capacidad de absorción de la biomasa. Y en Euskadi, y en otros sitios también, el suelo es un receptor de carbono muy importante. Entonces, nosotros aquí ya aparece el primer elemento diferenciador de una estrategia un poco también de absorción y de compensación. Para nosotros es fundamental abordarlo desde la parte de la biomasa aérea, pero también desde la parte del suelo. Por eso hemos estandarizado un mecanismo para calcular las absorciones desde esas dos perspectivas. Con más de 30.000 mediciones de carbono en nuestros suelos. Tenemos información muy robusta, cartografiada en GeoEuskadi, disponible, transparente. Sí que tenemos también nuestros propios factores de conversión asociados a la calculadora en base a nuestras mediciones particulares, ¿no? Y también
estas ayudas que concedemos a las entidades locales para que desarrollen estos proyectos llevan asociados que utilicen este modo de calcular, que se hagan mediciones en terreno. Esto redunda en la calidad de los proyectos, ¿no? Y luego en la permanencia, que es otro de los aspectos que vamos a tratar. Entonces, el apoyo de los mercados voluntarios para nosotros, la base de diseño, y lo ha trasladado Alex, es montar un sistema de compensación complementario al estatal, de tal forma que fomentemos eso, la absorción en nuestro territorio con las particularidades de nuestro territorio. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues como se tienen que hacer las cosas, con todos los agentes, juntando la oferta y la demanda, ¿no? Y sí que hemos tenido varias sesiones de trabajo un poco con todos los agentes implicados, de tal forma que cubramos un poco esas demandas. Un registro propio que responda a la demanda. Las empresas necesitan una seguridad jurídica y el registro lo tiene que dar. Con proyectos de calidad. Alex ha estado hablando, que ahora veremos qué es calidad en los proyectos. Y con proyectos que aumenten esa capacidad de absorción en el territorio para conseguir también esa neutralidad. ¿Qué es esto de la seguridad jurídica? Pues ya Luis nos ha hablado, ¿no? Pues hay que garantizar el concepto de adicionalidad, o sea, el equivalente a nuestras subvenciones al efecto estimulador, incentivador, o sea, no es algo que esté ahí, sino que tiene que ser algo adicional. La permanencia, es importante que haya una permanencia, que haya un seguimiento de los proyectos que se van incorporando, que se evite esa duplicidad en la contabilidad y luego pues que no cause impactos colaterales. No puede ser que por absorber más pues nos estemos cargando pues una especie o haciendo un daño a la población del entorno o otros efectos. ¿Qué son proyectos de calidad? Aquellos que fomenten y mejoren la biodiversidad en todas las escalas, que aumenten las masas forestales, la conectividad de los ecosistemas naturales, que nos ayuden en la parte de adaptativa a mitigar los efectos de los eventos extremos, que mejoren el estado y la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas. Entonces, hay que garantizar eso, que los proyectos que lleguen al registro, que puedan ser compensados, cumplan todos estos criterios. Entonces, os decía antes, ¿es complementario al registro del Ministerio? Sí, porque el Ministerio financia cambios de usos de suelo asociados a reforestaciones con cambio de usos de suelo y a reforestaciones de zonas incendiadas. La calculadora del Ministerio analiza biomasa, ¿vale? No tiene en cuenta el suelo. Nuestra calculadora tiene en cuenta el suelo, por eso la tipología de proyectos que nosotros planteamos son proyectos que llevan un objetivo en el cambio de gestión, ¿vale? Con lo cual incorporaríamos aquellos proyectos con una gestión activa, tanto en tierras de pasto como en zonas de cultivo, como en la gestión forestal. Ampliamos la tipología de proyectos siempre y cuando garanticemos la calidad antes comentada. ¿Cuáles son los criterios y requisitos que vamos a establecer? Pues aquellos que contribuyen a esa integridad ambiental, ¿no? Esa robustez del sistema y esa credibilidad que, como Luis nos trasladaba, se ha puesto en duda. Los proyectos tendrán que estar ubicados en la CAP. Hay que fijar un año de antigüedad, no puede ser, hemos elegido una fecha que está asociada un poco a otro tipo de marcos de referencia, pero bueno, habrá que fijarla. No puede ser, hay que reforzar ese componente de adicionalidad. Los proyectos deben utilizar la calculadora de absorciones, deben llevar mediciones para garantizar que lo que estamos
planteando exista, tienen que tener una permanencia mínima, en algunos casos en 30 años, llevará un proceso de verificación de absorciones. Hay que generar un plan de gestión del proyecto y garantizar en el proyecto ese aporte adicional de cobeneficios de los que estábamos hablando. Entonces, ¿hacia dónde vamos un poco a anclar todo esto en un reglamento que vendrá a cola de la aprobación de la ley, que articule cómo se va a gestionar este registro integral? Y analizar también el potencial de carbono azul, ¿no? O sea, también... Marimar, perdona, te presiono un poco, porque tienes que ir acabando, ¿vale? Perdona. Finalizo ya. Este es hacia dónde vamos. Los humedales, nuestras marismas, nuestros estuarios tienen un potencial de carbono azul que vamos a mirar cuál es, porque nos parece que es otra fuente por nuestra coyuntura de territorio. Y luego es importante analizar un poco la incentivación de este proyecto a través de todos los instrumentos que se poseen en la CAP, ¿no? Otras administraciones, estamos hablando de la nueva PAC, estamos hablando de que hay potencial para articular todos estos criterios a través de otras obras. Concluido. Es que ricasco, perdona que te he interrumpido justo al final, pero andábamos ahí. Bueno, hay una pregunta relacionada con que si se van a incluir proyectos de carbono azul. Entiendo que con esta última transparencia pues es un tema que estáis valorando y que lo vais a hacer. Primero tendremos que empezar como con los estudios que hicimos del mapa de contenido en carbono orgánico del suelo. Vale, pues es que ricasco, Marimar, y vamos a dar paso rápidamente a la siguiente presentación, que se trata de Rocío Dañino, que tiene más de 15 años de experiencia en sostenibilidad corporativa y desarrollo sostenible, y ahora en Global Factor está liderando el departamento de Net Zero, desarrollando estrategias de neutralidad climática y aprobando estrategias de reducción, compensación y neutralización. Ha desempeñado puestos en el sector privado en entidades sin fines de lucro y en gobiernos, incluyendo posiciones como Global Head of Sustainability en Inclam o gerente de RSC en Sam Miller. Bueno, te damos paso para que nos hables un poco de cuáles son los mecanismos de compensación de CO2 que pueden obtener las empresas, ¿no? Que esto también creo que es un tema muy interesante y que necesitamos clarificar. Es que ricasco, Rocío. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Bueno, como ha mencionado Olga, soy responsable de neutralidad climática en Global Factor, ¿no? Que para los que nos conocéis, pues somos un grupo empresarial altamente especializado en cambio climático y sostenibilidad que nació en el País Vasco, ¿no? Aunque bueno, ahora ya nos hemos expandido, estamos en más de 10 ciudades. Y bueno, un poco bueno, gracias por la invitación también, que es un placer estar aquí para hablar sobre un tema tan interesante y tan relevante, ¿no? Como puede ser la compensación de emisiones para las empresas. Y bueno, yo al hilo un poco de lo que ya se ha ido comentando, ¿no? Creo que ya tenemos un buen contexto entre lo que ha comentado Alex al inicio, todo el contexto regulatorio también que ha dado Luis, y ahora Marimar, como nos ha explicado la estrategia del País Vasco y de los sumideros en concreto. Yo quiero daros unas pinceladas, ¿no? Sobre los mecanismos de compensación para las empresas, ¿no? Pero desde una doble mirada, ¿no? Porque también, como ha dicho Alex, la economía a lo mejor ha podido ser, digamos, culpable de algunos problemas ambientales, pero también es un mecanismo que va a ayudar a resolverlo, ¿no? Y realmente los mecanismos de compensación de emisiones para las empresas tienen que ver con los mercados voluntarios de carbono, ¿no? Y al ser mercados, pues tenemos dos patas, tenemos oferta y tenemos demanda, ¿no? Y tan importante es la oferta de proyectos y cuáles son los registros y mecanismos que tenemos a nuestra disposición para comprar o acceder a créditos de carbono, como también es importante el otro lado, ¿no? El lado de la demanda. ¿Quién compra estos créditos de carbono? ¿Por qué los compra? ¿Para qué los compra? ¿No? Entonces voy a tener esa doble mirada en mi compensación porque el contexto en el que estamos actualmente influye mucho, ¿no? Justo el contexto que tenemos actualmente de Net Zero, ¿no? Que es justamente pues este gran reto que tenemos como humanidad y en el que estamos todos embarcados, y está influyendo muchísimo en lo que son la compensación de emisiones, ¿no?
súper brevísimamente, porque esto yo creo que ya todos lo tenemos bastante claro, pero digamos net zero o el camino hacia las cero emisiones netas es la única opción que tenemos si queremos realmente limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, ¿no? Si queremos limitarlo y quedarnos en 1,5 grados y que no haya veranos tan horribles como el último, pues más o menos tenemos que conseguir ser cero emisiones netas en 2050. Y esto se consigue pues justamente siendo capaces de remover la misma cantidad de carbono de la que emitimos, ¿no? Para que quede un balance neto, de cero emisiones netas. Entonces, ¿cómo se vive esto realmente a nivel empresarial, ¿no? Y me voy a centrar un poco en el mundo corporativo, porque las empresas son, digamos, las principales compradoras de créditos de carbono, ¿no? Las principales actores en el mercado, en el sentido de que son los que compran al final para compensar sus emisiones, es el principal actor en ese sentido, ¿no? Y bueno, a nivel corporativo, las empresas, digamos, el estándar que está guiando este camino corporativo hacia el net zero y lo que asegura que las empresas van a poder llegar hasta allí, es el net zero standard, ¿no? Que también lo mencionó al principio Alex en su presentación. Y bueno, el net zero standard, que además es de octubre del año pasado, o sea, no tiene ni un año. Básicamente lo que dice establece 4 pasos, ¿no? que tienen que dar las empresas para poder asegurar que van a llegar a estas cero emisiones netas en 2050, ¿no? Como veis, es un eje. En la parte de arriba está todo lo que tiene que ver con lo que emitimos y en la parte de abajo está todo lo que tiene que ver con lo que absorbemos, ¿no? Entonces, 4 pasos. Todo lo de arriba tiene que ver con reducción, ¿no? O sea, creo que ya lo hemos repetido todos los ponentes por activa y por pasiva. El foco y el espíritu de todo el estándar de Net Zero es reducir, ¿vale? O sea, no vale mirar para otro lado y vamos a compensar, pero seguimos haciendo lo mismo. Business as usual no se puede porque no vamos a lograr las metas, ¿no? Y el estándar de Net Zero es bastante claro, ¿no? Y de hecho tiene metas muy ambiciosas de reducción. El punto 1, digamos, que veis ahí serían las metas de reducción a medio plazo, donde se busca que las empresas sean capaces de, en un plazo entre 5 y 10 años, reducir a la mitad las emisiones. Se dice muy rápido y muy pronto, pero sí, a la mitad las emisiones de lo que tienen actualmente, o bueno, en el año base que se hayan fijado. Y luego están el objetivo de reducción a largo plazo, ¿no? Que eso es a 2050, se espera que haya reducciones del 90%, ¿no? Es decir, son realmente objetivos muy ambiciosos, ¿no? Pero también, como decía Alex al principio de la presentación, efectivamente el cambio climático es una gran palanca para la innovación, porque si queremos lograr ese nivel de reducción, realmente tenemos que repensar los modelos de negocio y no se puede seguir haciendo lo mismo. Entonces, bueno, esa es por la parte del eje de arriba, ¿no? Las reducciones. Y la parte de abajo tiene que ver con el punto 3 y el punto 4, que son justamente compensación y neutralización. Bueno, la compensación, luego ahora voy a entrar un poquito más en detalle, que es el tema del día, digamos, pero la compensación, digamos, lo que busca es, mientras estoy en este camino de reducir emisiones, puedo también compensar las emisiones yendo al mercado voluntario de carbono y comprando créditos, ¿no? Bueno, Science Based Targets no le llama compensación, le han puesto un nombre como más científico, así, le llama mitigación del cambio climático fuera de la cadena de valor, ¿no? Que básicamente es eso, ir a los mercados voluntarios y comprar créditos de carbono, ¿no? Eso es voluntario, ¿vale? Ese es el punto 3, toda la parte gris que veis ahí sombreada es voluntaria. Y luego está el punto 4. El punto 4 tiene que ver con neutralización de emisiones y este no es voluntario, este es obligatorio. Porque si queremos lograr este balance neto entre lo que emito y lo que absorbo, hay emisiones que yo no voy a poder reducir, también hemos hablado de ellas, eso ya se sabe. O sea, de aquí a 2050 tengo que reducir el 90%, pero hay un 10% que ya se sabe que no se va a poder reducir de ninguna manera, ¿no? Y entonces ese 10% de emisiones yo tengo que ser capaz de neutralizarlas removiendo el carbono de la atmósfera para que me quede este balance en cero, ¿no? Entonces así, por hacer como un ejercicio súper simple, si mi huella de carbono hoy día es que fueran 100 toneladas de carbono, ¿no? De aquí a 10 años tengo que reducir a la mitad, o sea, tiene que ser 50 toneladas de huella de carbono. Y de aquí a 2050 tendrían que ser 10. Y esas 10, digamos, las tengo que neutralizar absorbiendo y removiendo carbono en la atmósfera para que quede este balance neutro, ¿no? Más o menos. Entonces, entrando un poquito más en detalle, ¿no? De la parte que tiene que ver con compensación, ¿no? Entonces, nuevamente,
importantísimo aclarar que es una acción adicional, ¿no? No sustituye la reducción bajo ningún concepto. O sea, las empresas que creen que compensando las emisiones están reduciendo emisiones, no se reduce. La reducción va por arriba, es otro eje, ¿no? Eso no se reduce. Yo puedo compensar y es voluntario, pero no se están reduciendo las emisiones, ¿no? Que es una de las cosas que también mencionó Luis en su presentación, ¿no? Como un riesgo de que compensar y los mercados voluntarios hagan que las empresas no reduzcan o no inviertan, pero eso no es así, no es sustitutorio, es una cosa adicional y el estándar de Net Zero lo deja bastante claro, ¿no? Y luego lo otro es que, volver a recalcar, es voluntario, ¿no? Entonces, al ser voluntario, bueno, el voluntario en el sentido... Eso también hay que matizarlo, ¿no? Es voluntario porque no nos lo exige la ley, ¿no? Sin embargo, hay otras presiones, digamos, ¿no? Que sí, de alguna manera, están empujando a las empresas a que realmente compensen las emisiones, ¿no? Tenemos, pues, presiones de stakeholders, inversores es un stakeholder que está presionando muchísimo, los que estáis en empresas sabéis y pasan muchos cuestionarios y se preguntan muchas cosas, entonces hay presiones de stakeholders, ¿no? Y otra cosa que está pasando es que ya son tantas las empresas que digamos, tienen compromisos explícitos públicos de llegar a Net Zero, que en ese camino de tener que reducir, y las reducciones, para que tengan claro, son de toda la empresa, o sea, es el alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Entonces, las empresas que ya tienen esos compromisos de Net Zero están haciendo esfuerzos por descarbonizar su cadena de valor. Con lo cual, pues están presionando a empresas más pequeñas que son clientes, a que pues eso, a que tengan acción climática, los invitan obligan a adherirse a iniciativas como Science Based Targets, ¿no? Y seguir este camino de neutralidad, los invitan a, por ejemplo, pues eso, reportar su acción climática en el Carbon Disclosure Project, que es el CDP, ¿no? Que es el reporte climático más importante. Y entonces, claro, si tú ya tienes que reportar tu acción climática, más te vale que tengas una acción climática, ¿no? Con lo cual es una manera de ir forzando, ¿no? Este cambio a lo largo de la cadena de valor. Entonces es voluntario, entre comillas, porque hay otras presiones que están... digamos, empujando, ¿no? Y lo otro que tiene que también es interesante es que, claro, al ser voluntario, no vais a ver ninguna estrategia es igual que otra, ¿no? Cada empresa tiene que crear su propia estrategia y vais a ver empresas que a lo mejor compensan voluntariamente el 100% de sus emisiones, otras empresas solo compensan alcance 1 y alcance 2, otras empresas compensan solo el alcance 1 porque es lo que es material en ese negocio, o compensan instalaciones industriales, o eventos, o productos, o sea, es muy variado, ¿no? Y esto depende ya de cada empresa tiene que realmente diseñar su estrategia y ver de qué manera da respuesta a las presiones de los stakeholders, de qué manera mitiga riesgos y de qué manera aprovecha oportunidades, ¿no? Entonces es un poquito lo que está pasando en el lado de la compensación. Entonces, esto es el punto 3, que de la compensación, y rápidamente, solamente por clarificar a lo mejor los conceptos, porque a veces no se entiende bien, está el otro punto que es el de neutralización. Neutralización de emisiones sí que es algo obligatorio, ¿no? O sea, como hemos visto, era, bueno, por regresar al grafiquito, es todo lo que tiene que ver en morado, ¿no? Que está por abajo, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es generar remociones de carbono de las emisiones que yo no voy a poder reducir por más que invierta, por más que haga cosas. Eso es el 10% de emisiones que yo tengo actualmente, no las voy a poder reducir, tengo que removerlas de la atmósfera de alguna manera. ¿De qué manera o cómo remuevo el carbono? 2 vías. Tenemos soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Como las que ha mencionado Marimar, por ejemplo, ¿no? Todos los proyectos que se pueden inscribir en el registro vasco o incluso también el de la OSC, todo eso son sumideros de carbono que absorben y remueven carbono, con lo cual sería un tipo de proyecto que ayuda a neutralizar emisiones. Otra vía, soluciones basadas en la tecnología, ¿no? Que está un poco más incipiente, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay tecnologías de captura directa de carbono y almacenamientos, hay diferentes cosas que están surgiendo, que sí es verdad que todavía son incipientes, aunque ya hay muchos proyectos. No sé si luego más adelante alguna de las empresas del panel va a comentar algo al respecto, pero bueno, están habiendo proyectos en esta línea
hay proyectos muy grandes al norte de Europa, están el proyecto Mamut, el proyecto Orca, ¿no? Y ya, sí es verdad que aún la tecnología es muy cara, ¿no? Con lo cual, pues eso, falta todavía conseguir escala, ¿no? Pero sí se espera que este tipo de proyectos crezca y que tenga un rol fundamental en este camino hacia Net Zero para poder retirar el carbono de la atmósfera, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde retiro? O sea, ¿de dónde remuevo el carbono? ¿No? Entonces, sí hay dos vías también para esto. Uno es, ¿puedo yo remover el carbono dentro de mi cadena de valor? Es decir, si yo tengo unos terrenos, pongo mi bosque, o si yo tengo una instalación industrial, pues hago un proyecto de captura directa de carbono en mi instalación industrial, ¿no? Entonces, pues directamente en mi cadena de valor o fuera de la cadena de valor. Nuevamente, mercados voluntarios de carbono. Es decir, si yo no tengo la opción de dentro de mi cadena de valor poder remover ese carbono, lo que puedo hacer es ir al mercado voluntario y comprar créditos de proyectos que remueven carbono, ¿no? Como los que ha explicado, por ejemplo, Marimar. Todos los proyectos que se registren en el registro vasco o en los de la OSC, todos esos remueven carbono, con lo cual todos esos serían, digamos, calificables como proyectos que remueven carbono y que me ayudan a neutralizar mis emisiones residuales, ¿no? Entonces, esos son dos conceptos interesantes a tomar en cuenta en este contexto empresarial. Y bueno, luego ya para un poco ir un poco a la parte de mecanismos, ¿no? Bueno, Luis ha mencionado muchísimo más extensos los mecanismos. Yo me voy a centrar en mercados voluntarios, ¿no? Porque es lo que tenemos a disposición, digamos, desde el mundo corporativo para compensar emisiones. Y bueno, también ha mencionado Alex al principio de la presentación, que son mercados que están creciendo mucho, ¿no? Todo este contexto que os cuento de Net Zero y cómo las empresas voluntariamente tienen que compensar las emisiones y como también tienen que neutralizarlas, está haciendo que el mercado crezca muchísimo, ¿no? Entonces, 2021 efectivamente fue un hito, ¿no? Tanto a nivel nacional, de hecho, el estudio de la Oficina Española de Cambio Climático decía, había aumentado un 44% las compensaciones con respecto al año anterior, y el volumen de compensaciones se había multiplicado por 4, por 4. Entonces, está creciendo muchísimo el mercado, tanto a nivel local como a nivel internacional, donde ya os contó Alex también cómo el valor aumentó muchísimo, ¿no? Y un poco para que entendáis cómo funcionan, ¿no? los mercados voluntarios de carbono, pues los mercados voluntarios de carbono se basan en estándares, ¿no? Son estándares, ¿no? Que estos son los principales a nivel internacional. Tenemos el Verified Carbon Standard, que es el más relevante ahora mismo a nivel de volumen de créditos. Gold Standard también es uno muy importante. Está, por supuesto, todo el framework de United Nations, que es el que tiene que ver con mecanismos de desarrollo limpio, que también explicó Luis en su presentación. El American Carbon Registry, Climate Action Reserve, estos son algunos de los estándares más importantes, ¿no? Y luego, por supuesto, los tenemos locales, ¿no? En España, pues el de la OSC, ahora el vasco, y diferentes países también pueden tener algunos esquemas locales, ¿no? Cada uno de estos estándares, ¿no? Tiene sus propias reglas y sus propios mecanismos para poder registrar proyectos, ¿no? Es decir, igual que Marimar nos ha explicado cuáles son los proyectos elegibles que se pueden inscribir en el registro vasco, pues igual cada uno de estos estándares tiene sus propias reglas y requisitos para poder registrar sus proyectos, ¿no? En general son requisitos bastante rigurosos, ¿no? Y procesos bastante largos, ¿no? Si bien, pues, no son perfectos los mercados, ¿no? Y bueno, pues como vemos, al final son mercados, tenemos dos lados, la oferta y la demanda. El de la demanda ya hemos hablado sobre ella, ¿no? Las empresas son los principales compradores de créditos de carbono a día de hoy, ¿no? Aunque se espera que pues también la ciudadanía empiece activamente a compensar emisiones y que los mercados se abran más al ciudadano de a pie. Y luego la parte de la oferta, ¿no? Es decir, cada uno de estos registros tiene proyectos que son los que han originado estos créditos de carbono, ¿no? Básicamente son proyectos que o han reducido o evitado o absorbido emisiones en alguna otra parte del planeta, y por cada tonelada absorbida, evitada o removida se genera un crédito de carbono, ¿no? Y podemos encontrar tecnologías de todo tipo. Tenemos proyectos de energías renovables, de energía hidráulica, de energía eólica, de energía solar,
todo el tema de Nature-Based Solutions, por supuesto, y luego hay toda una serie de proyectos diversos, como transporte, temas de desechos, residuos. Entonces, la verdad que es un mundo muy variado en cuanto a tipologías de proyectos, ¿no? Y en el medio también están, pues, las Rocío, plataformas de... Sí. Perdona, tienes que ir acabando, ¿eh? Sí, Que esta ya es la última. En el medio están ya, digamos, las plataformas, ¿no? Entonces, estos son un poco los mecanismos que tenemos actualmente para compensar. Entonces, bueno, las empresas que, pues, que están comprometidas con el cambio climático pueden acceder a estos mercados y compensar los créditos, ¿no? Vuelvo a repetir que no son mercados perfectos y efectivamente Luis ha comentado algunas de los puntos negativos, ¿no? Si bien, pues también Alex comentó, hay iniciativas como el Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets que están justamente velando porque haya mayor integridad en los mercados, pero también cómo se escala, ¿no? Porque es igual, o sea, si queremos lograr este estándar de Net Zero y que las empresas compensen y neutralicen, necesitamos una oferta sólida de proyectos de calidad y que sea una oferta amplia, ¿no? Para que el mercado no colapse, ¿no? Entonces, bueno, son tiempos emocionantes porque están pasando muchas cosas muy divertidas en los mercados, pero bueno, nada, yo ya termino con esto y cualquier pregunta os dejo mi correo o puedo responder también ahora. Bueno, pues Gracias. es que Ricasco está siendo muy apasionante y todos la verdad que estáis hablando, lo habláis con pasión, con lo cual este es un tema que es muy interesante. Y vamos a pasar ahora algunas experiencias, ¿no? De cómo algunas empresas o cómo algunos proyectos están tratando este tema de la compensación y vamos a empezar con Asier Ochaderibe, que es ingeniero industrial y con un máster de ingeniería y gestión ambiental. Es director de estrategia y sostenibilidad medioambiental de Heidelberg Group y además, bueno, lleva más de 20 años de experiencia en el sector de materiales de construcción, involucrado en el desarrollo del mercado de derechos de emisión, su aplicación a la industria, bueno, desde que se creó este mercado, ¿no? Y además es el vicepresidente de Atrima y que le agradecemos que esté aquí con nosotros hoy también. Y bueno, Asier, zurea da hitza, eta, bueno, empezar. A ver si se ve la presentación, lo primero. ¿La estáis viendo? No. Esto es el suspense. Sí, hombre, si fuera fácil no estaríamos aquí. ¿Ahora? Ya va. Vale. Bueno, Perfecto. hasi baino lehen, voy, ¿no? Sí. Venga, hasi baino lehen eskertu behar klima eta Iobe azte klima hontan Cemento Rezolaren esperientzia azaltzeko aukera emateagatik. Y, como decía, agradecer a Clima y Iobe la posibilidad que nos da de exponer la experiencia de nuestro grupo y de Cemento Rezola en materia de compensación de emisiones en este clima. Y voy a intentar ser ágil y hacer referencia a algunas de las cosas que se han citado anteriormente, porque la verdad es que se ha dibujado muy bien el marco en el que nos movemos las empresas que tenemos que trabajar dentro del ETS. Ahora ya si ya pasaran las diapositivas sería fantástico. Ya ¿Pasa? va, venga. Vale, voy a empezar describiendo quiénes somos. Heidelberg Cement es uno de los mayores fabricantes de materiales de construcción en el mundo. Es un grupo multinacional que trabaja tanto el cemento como los áridos como el hormigón. Está presente en los 5 continentes con más de 3.000 ubicaciones y trabajamos alrededor de 50.000 personas. Esto para que nos dé una idea de la exposición que tiene un sector como una empresa como nuestra, centrada en el sector del cemento, a la cuestión del cambio climático y cómo en los últimos años se ha convertido en una cuestión, en una materia de trabajo que define no solo el futuro, sino la supervivencia de nuestra actividad. Si no trabajamos en esto, pues dejaremos de producir cemento, especialmente en países sometidos al ETS como la Unión Europea. Con la riqueza que eso trae asociado. En cuanto a nuestra presencia en el País Vasco, Cemento Rezola es la empresa líder con 2 fábricas de cemento, una en Arrigorriaga y otra en el barrio de Añorga, en San Sebastián, y 5 canteras de áridos y 5 plantas de hormigón que trabajan, y las habréis visto, bajo la marca de Hanson. Y yendo ya hacia la cuestión climática, el grupo hace un juego de palabras entre concrete, que es hormigón en inglés, y concreto, que es, y establece una serie de promesas, our concrete promises, en las que para el 2030,
asume el compromiso de reducir las emisiones en un 50% hasta los 400 kilos por tonelada de CO2. 400 kilos de CO2, perdón, por tonelada de cemento. Esto mediante una generación del 50% de los ingresos a partir de productos sostenibles, luego explicaremos más adelante qué son productos sostenibles, y produciendo y vendiendo por lo menos un 50% de hormigones clasificados como circulares. ¿Por qué citar el hormigón? Porque el hormigón al final es el producto último que se pone en el mercado y es el que comúnmente se utiliza tanto para la obra pública como para el residencial. Digamos que es el embajador, es a través del que se llegan a nuestros clientes. Un producto circular, un producto sostenible, sería aquel que tenga menos CO2 en el cemento y en el hormigón y que además incorpore una mayor cantidad de subproductos de otras actividades. De manera que nuestros procesos tengan una reducción asociada en su emisión de CO2 y contribuyamos a la gestión de residuos que de otra manera serían desaprovechados, contribuyendo a la economía circular. Como comentábamos antes, todos estos objetivos deben estar reflejados y respaldados por estándares rigurosos y por objetivos, y entonces ahí podéis ver en el cuadro de la derecha cómo el grupo Heidelberg-Zemen ha establecido un 47% de reducción hasta llegar a esos 400 kilos por toneladas de cemento hasta el 2030. En el País Vasco estaríamos en el entorno de las cifras que se indican ahí, con valores en torno a los 750 en 1990 y con valores en torno a los 570, 580 en la actualidad, en el 2021. Y como indicaba al principio, esto no es una herramienta de marketing, sino que es una necesidad. Y es una necesidad tanto el demostrarlo como el ajustarnos a estándares como el Net Zero, que se ha comentado a lo largo de la presentación, que te dé una respetabilidad y que te dé una credibilidad de cara tanto al mercado como a los inversores. Y lo que no podíamos dejar de lado, a pesar de los esfuerzos en reducción, sería la política de compensación, en la que centra este webinar. El Heidelberg-Zemen tiene una política de compensación definida en agosto del 2021. Esta política de compensación es de aplicación directa a todas sus empresas, incluido nosotros, a Cemento Rezola. Y también en la línea de lo que se ha comentado, establece la compensación como la última opción y bajo estrictos criterios. Ahí lo tenéis en inglés definido, que la compensación solo se aplicará cuando se hayan aplicado todas las posibilidades de reducción y cuando se establezca que no es posible reducir más y aquellos productos que ya tengan incorporada un nivel de reducción ambicioso. En esa línea, los criterios de compensación se establecerán criterios de compensación tanto técnicos como de proyecto, como de tipos de proyectos. Los criterios técnicos indicarán que solo se ofrecerán compensación para cementos y hormigones con una huella de carbono de un 70% menor que los productos convencionales. De manera que aquellos productos que el cliente pida que estén por encima del 70% de huella de carbono de un convencional no tendrán acceso a esta compensación, evitándose de esta manera el greenwashing, evitándose que un producto que el cliente lo pida porque lo pida y que tenga una huella de carbono alta porque la obra lo requiera o porque en un momento dado sea necesaria su aplicación, irá con esa huella de carbono a la obra y no podrá enmascararse bajo un proyecto de compensación la huella de carbono, y utilizaremos la compensación solo en aquellos productos que ya tengan una reducción, unas políticas de reducción y unas medidas de reducción ya implementadas. En el ánimo de aplicar unos estándares rigurosos y unos estándares reconocidos, los proyectos de compensación deberán cumplir que estén certificados de acuerdo a un estándar internacional, que el secuestro de carbono ya sea alcanzado, o sea, que haya una certificación ex post. No se permitirán acudir a proyectos que no estén implementados y que sean un proyecto que prometan reducciones a futuro, y en la medida de lo posible relacionadas con la implantación del negocio Heidelberg-Zemen. Antes, Luis Rey ha explicado ya todas las limitaciones que se dan en la Unión Europea para aplicar medidas de compensación, y esa es una de las razones también por las que una industria como la nuestra no tiene fácil camino hacia la compensación,
Y por lo que si bien no la abandonamos, sí que preferimos centrarnos en proyectos y en herramientas de reducción. Y si recurrimos a tipos de proyectos, a proyectos de compensación, entendemos que estos tipos de proyectos tienen que estar relacionados o bien con la naturaleza, con soluciones basadas en la naturaleza, o bien con energías renovables y que aporten beneficios locales. Y si esos beneficios locales están cerca de una ubicación relacionada con Heidelberg-Zeeman, mejor que mejor. ¿Y cómo ponemos en práctica a nivel de la instalación y de nuestras ubicaciones esta política de compensación? Pues en primer lugar, hemos iniciado en el 2021 un proyecto de evaluación neto de nuestras actividades en la biodiversidad, que consiste básicamente en evaluar desde el principio de una cantera o de una fábrica de cemento, de una explotación de áridos, hasta durante toda su vida útil, cuál es el impacto neto en la biodiversidad. El impacto neto en la biodiversidad lo mediremos, como puedes ver en la derecha, evaluando los hábitats y su evolución. Y una vez evaluado el impacto neto en todas nuestras canteras, el objetivo está en completar todo el portfolio de todas las canteras del grupo en el mundo de aquí al 2025, se fijarán las acciones y objetivos concretos para aquellas que mayor potencial tengan de reducción, en la línea de lo que se decía antes, no solo teniendo en cuenta masas forestales, sino teniendo en cuenta también creación de humedales, impacto sobre el suelo, y de manera que podamos tener una visión clara del activo y del el impacto neto de nuestras actividades en la biodiversidad, que entendemos como positivo después a pesar de que parezca que existe que la extracción de áridos implica una destrucción de hábitats, se ha demostrado que muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que implica es una creación de hábitats nuevos que no solo provocan una posibilidad de absorción de carbono, sino que además posibilitan, por ejemplo, el refugio de especies animales en vías de extinción que de otra manera no tendrían dónde ir o simplemente habrían desaparecido de nuestro entorno. Y la otra herramienta que utilizamos y que veníamos hablando antes sobre gama de productos circulares y la necesidad de trasladar al mercado una necesidad de utilizar productos con una menor huella de carbono, pues sería un lanzamiento de gama de productos sostenibles que vamos a proceder este año. Sería productos sostenibles tanto en hormigón como en cemento y que tendrían como principales características pues una reducción en su huella de carbono, la incorporación de materias primas secundarias de calidad, contribuyendo a una economía circular derivada de residuos, y utilizando en la medida de lo posible productos locales y de kilómetro cero que también contribuyan a esa reducción del Scope 3 que se ha hablado antes en cuanto a reducción de la huella de carbono asociada al transporte. Y sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queréis hacer. Pues es que ricasco y Asier por enseñarnos esa estrategia y hacer inciso en esto, ¿no? En que hay que reducir y que luego compensaremos, pero que primero tenemos que hacer los deberes, ¿no? Que son, porque los objetivos de reducción, pues como nos ha enseñado también para vosotros, son muy ambiciosos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, andamos ya en los tiempos, vamos a intentar marcarnos ser respetuosos, ¿no? Con los dos tiempos que tenemos ahora. Y ahora tenemos a Elisa Toscano, ¿no? Que es la socia y responsable de proyectos de Grumber Sostenibilidad. Elisa es graduada de Ciencias Ambientales con un máster en Science in Ecology por la Universidad de Bremen, y bueno, ha sido miembro del equipo investigador del Basque Ecodesign Center y lo que desde el 2016 pues está en Grumber Sostenibilidad como directora de las áreas de vigilancia ambiental estratégica y de eventos ambientales, ¿no? Y una de las cosas que nos va a explicar, la cosa que nos va a explicar es Ronca Garbia, ¿no? Que es cómo hacer nuestros eventos ambientalmente sostenibles y que se trata de una herramienta que podemos utilizar todos nosotros cada vez que podamos que generemos uno de estos eventos. Elisa, Zurea da hitza, eskerrik asko. Buenas, muchas gracias por la invitación y por la presentación, Olga. Muy interesante todo lo que estamos contando. Yo ahora voy a contar una perspectiva o un ámbito un poco diferente, ¿no? Que es la industria de los eventos, pero creo que igualmente importante. Como bien ha dicho Olga, vengo de Grumber Sostenibilidad, pero vengo a hablar de un certificado que ha desarrollado Jove
sobre eventos ambientalmente sostenibles en Gobierno Vasco, ¿vale? Vengo a hablar yo, pues porque somos la asistencia técnica que apoyamos a Jove en la gestión del certificado, pero bueno, ya tenemos aquí bastantes ponentes sobre de Jove. Bueno, contaros un poco. Voy a contar brevemente y voy a intentar ceñirme al tiempo al máximo qué es Erroncar-Via, cómo surge, cuál es la metodología que hay detrás de una forma muy breve. Y por último explicaré muy brevemente cuál es el proceso de certificación, por si tuvierais interés, pues para que lo conocierais. ¿Qué es Erroncar-Via o cómo surge? Erroncar-Via surge cuando se detecta la necesidad de disponer, digamos, de una herramienta, un instrumento, un certificado para trabajar la sostenibilidad ambiental de eventos en País Vasco. Todos somos conscientes, siempre somos conscientes del impacto que tiene la industria, pero ya hace tiempo que, bueno, pues también somos conscientes que los eventos también tienen un impacto importante sobre el medio ambiente que no hay que olvidar. Y además, son una plataforma muy útil para concienciar, sensibilizar a todas las partes que hay involucradas, ¿no?, en un evento. Y ahí es cuando surge, cuando el Gobierno vasco, a través de Jove y la Diputación Foral de Vizcaya, pues se ponen manos a la obra y desarrollan este certificado. Es importante, yo creo, recalcar que Erroncar-Via es aplicable a cualquier tipo de evento, ¿vale? Ya sea indoor, outdoor, sea un festival, un concierto, una feria, una fiesta popular, un congreso, una conferencia, un evento deportivo. La metodología del certificado es aplicable a cualquier tipo de evento. Evidentemente haremos adaptaciones, las medidas que planteemos según las características del evento. Y como decía antes, sí que es importante que siempre hagamos ese ejercicio de involucrar a todas las partes interesadas. No pensemos solo en el público asistente, que es como lo más evidente, sino también en toda la cadena que hay detrás, ¿no?, de proveedores y otras entidades que siempre están involucradas en la organización y celebración de un evento. Un poco ya de forma muy breve la trayectoria de Erroncar-Via para que no nos extengamos demasiado, pero bueno, deciros que ya llevamos unos cuantos años trabajando en este tema. Nace en 2014. Aquí lo que ocurre es que se desarrolla una metodología para organizar eventos de una forma más sostenible, se pilota una serie de eventos y ya con la experiencia adquirida se desarrolla el manual de Erroncar-Via para organizar eventos ambientalmente sostenibles, que a su vez se valida con una mesa de trabajo, se pilota una serie de eventos y ya en 2016, cuando digamos esta iniciativa o este programa se transforma en un certificado. Se desarrolla la norma Erroncar-Via y se comienza a emitir los primeros certificados para avalar, ¿no?, o digamos reconocer aquellos eventos que hacen un esfuerzo por reducir el impacto ambiental. Desde entonces han desarrollado diferentes instrumentos, herramientas de apoyo, los comentaré brevemente, la calculadora de impacto ambiental, que es uno de los instrumentos más importantes de Erroncar-Via, y se han ido certificando bastantes eventos. Evidentemente, durante los años de pandemia, pues hubo un poco un bajón en el ritmo tan bueno que llevábamos, pero aún así siguió en activo el certificado y pudimos continuar. Y luego, evidentemente, cuando hemos vuelto a la normalidad o esa normalidad que tenemos ahora, sí que ha habido un nuevo empujón en cuanto a los eventos que se certifican y a día de hoy tenemos ya más de 200 eventos certificados en País Vasco bajo Erroncar-Via. ¿Cuál es la metodología que hay detrás de Erroncar-Via? Pues de forma muy breve se resume o se basa en 3 pilares fundamentales: actuar, medir y comunicar. Cuando hablo de actuar me refiero a identificar cuáles van a ser los potenciales impactos negativos sobre el medio ambiente de nuestro evento para establecer, plantear medidas que ayuden a reducirlos, ¿no?, a evitarlos en la medida de lo posible. Medir viene a ser monitorizar los aspectos ambientales del evento para poder calcular su impacto ambiental. Aquí es importante recalcar que no se trata solo de hacer un ejercicio de, bueno, pues de saber cuál es el impacto ambiental, de una forma luego de comunicar los resultados, de ser transparentes, que evidentemente es muy importante, sino también es una forma de que nos ayuda a mejorar. Los organizadores de eventos, cuando pueden calcular su impacto, pueden ver si las medidas que han implementado han sido efectivas o no, o dónde pueden mejorar de cara a futuras ediciones de ese evento u otros eventos que ellos también organicen. Y el tercer pilar muy importante es la comunicación. Comunicar a todas las partes involucradas cuáles son esas medidas que hemos implementado para asegurarnos que realmente se implementan de forma correcta y también ese ejercicio de sensibilizar a todas las partes interesadas y por último divulgar los esfuerzos que se han realizado, los logros obtenidos a la sociedad en general, ¿no?, al público en general, que sepa qué se está haciendo y cómo se está consiguiendo. Esta metodología lo que implica es que tenemos que trabajar en todas las fases de un evento. Desde ese primer momento en el que diseñamos un evento, aquí ya tendremos que plantearnos un compromiso ambiental, unos objetivos ambientales. Luego, donde más trabajo tendremos, evidentemente, es en la fase de organización del evento. Aquí es cuando se toman las decisiones, ¿no? Pues aquí tendremos que plantear qué medida vamos a implementar, qué vamos a comunicar, cómo vamos a monitorizar el evento. En la parte o en la fase de celebración del evento, asegurarnos de que todo se cumple según lo establecido. Y por último, no olvidarnos, una vez que el evento ya se ha celebrado, no nos marchamos a casa directamente, sino que aquí también hacemos lo que decía antes, comunicar los resultados obtenidos y sobre todo es el momento de pensar, evaluar qué tal ha ido y plantearnos cómo podemos mejorar en el futuro.
Y esto lo recalco porque Ronca Garbia, digamos, la filosofía que hay detrás es la mejora continua. No se fijan en unos requisitos mínimos obligatorios como tal, cada evento es muy diferente, parten además cada organizador de un punto de partida muy diferente. Sí que evidentemente tiene que haber un compromiso firme y luego veremos cómo es el proceso de certificación, pero lo que sí es importante es que la idea es que tengan una metodología para empezar a andar los organizadores y que vayan mejorando continuamente, ¿no? Los organizadores se tienen que involucrar en un montón de eventos y la idea es que vayan siempre mejorando, aprendiendo y mejorando. Cuando os hablaba de actuar, que sepáis que hay un manual de organización de eventos sostenibles de Ronca Garbia que tenéis ahí disponible en la web de IOBE. Y os lo menciono también porque, bueno, para que veáis que ahí hay ejemplos de diferentes medidas que se pueden plantear para reducir el impacto ambiental de un evento en torno a los 6 ejes de actuación que contempla Ronca Garbia, que son esos 6 que veis ahí en torno a la florecita que es el logo de Ronca Garbia. Tenemos la movilidad, aquí recalcar que no nos referimos solo a la movilidad de los asistentes, sino también de la propia organización, de los trabajadores, de los proveedores, cualquier tipo de movilidad deberemos actuar sobre ella. Los consumos de agua y energía siempre son importantes también. Como no, en un evento los residuos es un eje muy importante, sobre todo hacer hincapié en minimizar en origen, ¿no?, la generación de residuos todo lo que podamos y ya esos residuos que no podremos evitar, pues cómo gestionarlos de la mejor manera posible. Y tenemos mucho que hacer en cuanto a la inclusión de criterios de compra y contratación verde en todas esas infraestructuras y compras que hagamos en torno al evento, ya sea un catering, servicio de limpieza, toda parte de escenografía, de montaje, etcétera. Pues aquí tenemos bastante trabajo a realizar. Si os recordáis, el segundo eje que os comentaba, el segundo pilar, es la parte de medir. Aquí tenemos que hacer un ejercicio muy importante de planificar la monitorización, es decir, qué aspectos ambientales vamos a medir, cómo lo vamos a medir, qué datos vamos a recoger, quién los va a recoger. Todo ello para luego usar una herramienta que yo creo que es un elemento muy diferencial de Ronca Garbia como certificado, que es la herramienta de cálculo de impacto ambiental para los eventos. No voy a entrar en detalle porque no es el objeto y tengo poco tiempo, pero bueno, que sepáis que es una herramienta bastante potente en la que se incluyen indicadores para todos los ejes de actuación que os he ido comentando. Detrás de cada uno de ellos hay un análisis de ciclo de vida, pero para los organizadores es muy sencillo porque simplemente tienen que volcar la información recopilada y la herramienta lo que les muestra luego es la huella de carbono, la huella de agua y la huella ambiental de su evento. Y además no la muestra solo de forma global para el evento, sino también por asistente. Y casi más útil todavía nos lo muestra por los ejes de actuación que he mencionado antes. E incluso, aunque aquí se muestra la gráfica con los ejes, podemos llegar al detalle de cada uno de esos indicadores, de esos aspectos ambientales que tenemos en el evento, ver qué peso, digamos, tienen o cómo contribuyen a cada una de estas huellas. Es decir, si, por ejemplo, la movilidad vemos que tiene un peso muy importante, podemos llegar a ver pues, el hecho de que a lo mejor hubiera unos ponentes o asistentes que vinieran en avión, pues ha supuesto gran parte de esa huella, ¿no?, de carbono, por ejemplo. O en las compras hay quien se sorprende cuando ve que un elemento que considera que no tiene un impacto muy importante, resulta que tiene un impacto muy importante y se plantea pues, en el siguiente evento pues, igual el eliminar o prescindir de ese elemento que igual no era imprescindible para el evento. Y aquí es donde quiero enlazar con un poco el objeto del webinar de hoy, que es la compensación, dejando claro que Ronca Garbia el objeto realmente es reducir. Lo hemos hablado yo creo que en todas las ponencias que ha habido es siempre, ¿no?, como el objetivo principal, y a Ronca Garbia también. A Ronca Garbia lo que busca es que los impactos de los eventos se reduzcan en la medida de lo posible, al máximo, con esa herramienta de cálculo y con esas medidas de actuación que podemos implementar y, como digo siempre, con ese enfoque de mejora continua. Evidentemente un evento nunca va a no tener unas emisiones, ¿no? Un evento sin emisiones, pues yo creo que sería el evento que no se celebra. Es imposible que evitemos todas las emisiones. Entonces ahí sí, como medida complementaria y como digo, como última opción, los organizadores de eventos pues, pueden luego compensar, como habrán hecho un cálculo del impacto ambiental y sabrán las emisiones que han tenido, podrán compensar aquellas emisiones que no hayan podido evitar. Para ello sabemos que hay un montón de mecanismos en el mercado que ya han ido comentando las diferentes personas que han ido antes de mí. Así que yo no voy a hablar de esto, que además tampoco soy tan experta en este tema, pero sí dejar claro que esto quedaría fuera del alcance del certificado, si es verdad que bienvenido sea, si un evento ha hecho todo lo posible por reducir sus emisiones y luego además quiere compensar las que no ha podido evitar, pues genial, se le puede apoyar, se le pueden dar pautas, resolver dudas, pero digamos que el esfuerzo siempre tiene que estar en reducir. Y por último, siguiendo los 3 fundamentales, digamos, pasos que habría en Ronca Garbia, que eran actuar, medir, pasaríamos a la comunicación y, como digo, se trata de desarrollar un plan de comunicación para antes del evento, es decir, para plantear con quién hay que hablar y qué hay que transmitirle para asegurarnos de que vaya bien, durante,
para asegurarnos que se cumplen esas medidas que hemos planteado y luego siempre ese ejercicio a posterior, después del evento, de comunicar los logros que hemos alcanzado y también, ¿por qué no?, ser transparentes con qué podemos mejorar. Y ya por último, ves, Olga, me estoy intentando ceñir bastante al tiempo, os resumo de forma muy breve el proceso de certificación que hay detrás de Roncagarbia. Aclarar que es gratuito, lo gestiona Jove, con la asistencia técnica, en este caso de nosotros, de Grunberg Sostenibilidad, y se basa en 3 hitos documentales. El primero de ellos es la solicitud para adherirse al certificado Roncagarbia. Esto lo entregaríamos cuando estamos en la fase de diseño del evento, todavía estamos pensando un poco, ¿no?, cómo va a ser nuestro evento. Aquí ya definimos un compromiso ambiental y establecemos, en base a unos objetivos ambientales, pues un poco qué es lo que vamos a hacer. Esto daría derecho, una vez que se ha entregado a Jove y validado por parte de Jove, al uso de la marca Roncagarbia, pero de forma provisional, porque queda supeditado a que cumplamos el siguiente hito, que es el plan de sostenibilidad ambiental. Este lleva más trabajo, que estaríamos ya en la fase de organización del evento, cuando tomamos decisiones. Aquí ya planteamos qué medidas de actuación vamos a implementar, las describimos en detalle, cómo vamos a hacer esa monitorización ambiental para luego poder calcular el impacto ambiental y cuál va a ser nuestro plan de comunicación y sensibilización ambiental. Una vez que ha sido validado por Jove, nos daría derecho al uso de la marca de Roncagarbia en el propio evento. Aquí también aclarar y dejar claro que en el día del evento se hace una auditoría ambiental. ¿Por qué? Pues por una parte, para asegurarnos de que se ha cumplido todo eso que se recogía en el plan de sostenibilidad ambiental. Hay que verificar que no se trata solo de una declaración de buenas intenciones, sino que realmente luego se hace lo que se ha prometido. Y también las auditorías nos sirven mucho para ayudar a los organizadores de eventos a darles consejos o a identificar áreas a mejorar para que, como decía, pues sigan esa filosofía de mejora continua. Y por último, una vez se ha celebrado el evento, tenemos un hito muy importante, que es desarrollar la declaración ambiental del evento, que se hace pública. Y aquí es donde, digamos, ponemos en valor ese compromiso ambiental, esas medidas que se han implementado. También somos transparentes y comunicamos los resultados de nuestro impacto ambiental. Y vamos a recoger, evidentemente, también pues, áreas de mejora de cara a futuros eventos o ediciones de este evento. Y esto ya sí, una vez que se ha validado la declaración ambiental del evento, ya sería un evento certificado bajo la norma Roncagarbia y pues, obtendría el certificado de Roncagarbia. Y nada, con esto ya termino. Como he tenido que ser breve, si tenéis dudas y queréis tener más información, tenéis el apartado Roncagarbia en la web de Jove que os muestro aquí. También tenéis ahí una cuenta de email a la que podéis escribir vuestras dudas o si os queréis certificar. Y nada, pues dejar claro ya para finalizar que Roncagarbia pues, lleva bastantes años trabajando, vamos mejorando continuamente, pero bueno, que al final lo que buscamos es ayudar a los organizadores de eventos a minimizar su impacto ambiental y en línea con lo que hemos planteado en este webinar, pues si una vez que hemos reducido todo lo posible podemos compensar, pues mejor que mejor. Para eso tenemos un montón de mecanismos y bueno, pues hacer uso de ellos también. Así que nada, con esto ya finalizo. Os agradezco haberme invitado y bueno, pues ya os dejo a la siguiente persona. Muchas gracias. Qué ricasco, Elisa. Oye, cuando hablamos de eventos no solo pensemos en los grandes festivales de música, cualquiera de nosotros en nuestras empresas organizamos cosillas por ahí, o sea que pensemos en este tipo de sí, proyectos. la típica junta de accionistas o algún congreso o conferencia que organicéis vosotros mismos, seminarios, etcétera, etcétera, que vayáis organizando. Que podemos hacer, ¿no? Y bueno, ya vamos, primero agradeceros la paciencia, ya ves, ya creo que estáis aguantando y entiendo que es muy interesante lo que estáis escuchando, por lo menos yo estoy muy agradecida a los ponentes porque me están dando una clara, no sé, visión de lo que significa la compensación. Y vamos ya con nuestra última ponente, Leticia, gracias por estar ahí durante todo. Leticia Alcalá es General Manager Sales Spain del grupo Lufthansa, lleva desde 2001 desempeñando muchas funciones en diferentes departamentos del grupo Lufthansa, en online sales, marketing, steering in business development Western Europe. La verdad es que tiene mucha experiencia y bueno, nos va a venir a explicar un poco cuál es su experiencia. Vale. Gracias, Olga. Lo primero de todo, egunon denoi, eskerrik asko. Gracias a Clima por dar voz al grupo Lufthansa en este foro de sostenibilidad y darnos también la oportunidad de compartir con vosotros nuestra política y estrategia al respecto. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que nosotros no somos expertos en sostenibilidad. Nuestra misión principal es conectar personas, culturas y economías de forma sostenible. Si bien, como se ha venido mencionando durante toda la mañana, la sostenibilidad es un tema de gran importancia en la actualidad, presente en todos los sectores y con el que el grupo Lufthansa está muy comprometido. Por ello, nos hemos fijado unos objetivos muy ambiciosos
que son los de reducir las emisiones netas de CO2 en un 50% en una primera etapa hasta el 2030, en comparación con 2019, y su posterior eliminación total en 2050. Además de otros objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del 100% de embalajes sostenibles en nuestros vuelos o reducir el desperdicio de alimentos a bordo en un 50%. También me gustaría mencionar que nuestros objetivos son concretos, son medibles y, como ya ha aparecido en otras presentaciones anteriores, han sido validados por la iniciativa Science Based Targets el pasado agosto, lo que hace del Grupo Lufthansa como el primer grupo de aviación europeo en fijar objetivos de reducción de CO2 con una base científica y probada y en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Dicho esto, nuestra estrategia está basada en 3 pilares que son evitar, reducir y compensar CO2. Con respecto al primer pilar, el pilar de evitar, lo que tratamos de hacer en este caso es fortalecer la intermodalidad, sustituyendo vuelos de corta distancia por transporte terrestre, ya sea ferrocarril o autobús, y ya existen iniciativas que están en funcionamiento en Alemania, en Suiza, en Austria, etcétera, y se irán incorporando paulativamente otros partnerships a nivel europeo. Luego, por otra parte, bajo el pilar de reducir, se basa específicamente en reducir emisiones de CO2, pero también reducir ruidos y residuos. También en trabajar en tener una flota cada vez con aviones más modernos de bajo consumo y que incorporan nuevas tecnologías. De hecho, de aquí a los próximos 10 años vamos a incorporar en nuestra flota aproximadamente cada 2 semanas un avión de consumo eficiente que reduce las emisiones de CO2 hasta un 30%. Y por mencionar otros proyectos, por ejemplo, es el uso de tecnología AeroShark en los aviones de carga desde agosto del 2022. Luego, como he mencionado antes, también la reducción de ruidos en el que Lufthansa Group está trabajando ya desde 1950 y la reducción de plástico sustituyéndolo por otros materiales de carácter más biológico, ya sea el bambú, etcétera. Por otra parte, optimizar la eficiencia del tráfico aéreo en cooperación con la Unión Europea y con diferentes entidades como ya puedan ser pues, ministerios, aeropuertos, etcétera. Y el último pilar dentro de la estrategia de reducción es el uso de combustible sostenible SAF, el reemplazo paulatino del combustible fósil por combustible de aviación sostenible. De hecho, nosotros en Lufthansa Group ya estamos trabajando en proyectos de combustible biogénico desde el 2011 aproximadamente. Y luego, por último, nos centramos en la compensación, mediante la inversión en proyectos certificados de alta calidad y sostenibles, cuyo objetivo principal es la protección del clima. Volviendo al SAF, que digamos que es uno de los pilares principales, ahora mismo lo que estamos haciendo es obtener SAF de un proceso que se llama HEFA, que consiste en utilizar grasas de la industria alimentaria como aceites de cocina con la exclusión del aceite de palma y otros residuos industriales que se hidrogenan y después se refinan como si fueran combustibles fósiles. El uso de SAF ya reduce las emisiones de CO2 hasta en un 80% en comparación con el queroseno fósil y a día de hoy el 50% de la capacidad de combustible de nuestros aviones ya se está empezando a usar con SAF. Nosotros obtenemos el SAF, que es una materia muy reducida porque realmente el stock que hay de SAF todavía no es suficiente para cubrir toda la demanda. Proviene de proveedores o de productores certificados y tiene el más alto estándar de calidad. El principal proveedor es Neste, si bien a partir del 2023 se está trabajando en algunos proyectos con otros proveedores y también se va a incorporar ya, de hecho, un proveedor austriaco que se llama MOV con base en Austria. Y luego también, por último, en el área del SAF, mencionar que ya hemos comprado de forma proactiva SAF por un importe de 250 millones de dólares. Con esto quiero decir que existe una total transparencia en lo que nosotros ponemos en el mercado porque es un stock que ya tenemos a nuestra disposición y que trasladamos directamente a nuestros clientes, ya sean clientes individuales o corporativos. Volviendo a los proyectos de sostenibilidad que estábamos mencionando también antes y que están centrados en reducir las emisiones de CO2,
colaboramos con MyClimate, que conglomera proyectos de protección del medio ambiente certificados, entre otros por Gold Standard o el Plan Vivo. Y como mencionaba anteriormente, son proyectos de alta calidad de protección climática y tienen un carácter global. Están centrados a lo largo de todo el mundo e incluyen, entre otros, reforestación en Nicaragua, biomasa en Brasil o biogás en la India, por nombrar alguno de ellos. Y luego, por último, me gustaría mencionar Compensate. Compensate es una plataforma digital que ha creado el grupo Lufthansa, que permite tanto a pasajeros individuales como a corporaciones compensar sus emisiones, conocer primero y compensar sus emisiones de CO2 a través de varias posibilidades. Primero, el reporte. Nosotros hacemos un reporte también certificado y llegamos a niveles de ruta y de cabina por cada uno de los pasajeros, y a través de Compensate ofrecemos una serie de certificados oficiales que están auditados también por Mueller, que es una auditoría externa altamente reconocida. Y por último, como estábamos mencionando en las slides anteriores, ofrecemos también otras posibilidades de compensación a través de la participación en proyectos englobados bajo el paraguas de MyClimate. Dicho esto, como he dicho, como resumen, el compromiso total de Lufthansa, del grupo Lufthansa, con la sostenibilidad, con los objetivos de reducción de CO2 de aquí al 2050. Y, por último, quería mostrar algunas zonas más o algunos elementos más donde se pueden encontrar todas las políticas y todas las actividades que el grupo Lufthansa está desarrollando, con un par de páginas web y iniciativas que se han tomado a nivel interno y que incluyen también la participación de startups y otra serie de empresas relacionadas con el concepto de sostenibilidad. Y por último, también me gustaría dejar el contacto de nuestros compañeros Gloria Garballo y José Vicente Ferrandis, tanto su email como su número de teléfono móvil, por si hubiera algún tipo de consulta o de duda al respecto. Y dicho esto, muchas gracias por dejarnos participar en este foro y estamos a vuestra disposición. Gracias. Eta, bueno, hemen gaude edo zer nahi baduzu edo zalantza baten daukazula, mesedez aklima deitu eta guk oso pozik erantzuko dugu. Eskerrik asko denei, bueno, muchas gracias a nuestros ponentes y a todos aquellos que estáis escuchando. Eskerrik asko, agur. 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 Gracias, agur. Agur. Ondo izan. Ondo izan, bai, agur. Eskerrik asko denoi.